Bienvenidos a la clase de semiología del sistema sensitivo. Vamos a hablar ahora de algunos conceptos generales y de las vías sensitivas. Y debemos empezar recordando que el sistema sensitivo le permite al individuo recibir toda la información de su entorno y también de su propia actividad para que pueda reaccionar de forma adecuada ante estos estímulos. La sensación es el proceso según el cual los receptores sensoriales y el sistema nervioso reciben y presentan la energía de los estímulos procedentes del entorno. Y la percepción es la capacidad mental superior para seleccionar, organizar e interpretar esas sensaciones. Cuando hablamos del sistema somatosensorial y del dolor, estamos hablando de un sistema que procesa información sobre tacto, posición, dolor, temperatura, gracias a receptores, que pueden ser mecanorreceptores, termorreceptores o nociceptores. Estos receptores se clasifican en exteroceptivos, que son los que reciben información que viene del exterior a través de la piel. Ahí tenemos varios ejemplos, como los nociceptores, que son terminaciones nerviosas libres, y los propioceptores o receptores propioceptivos, que están dentro de nuestro cuerpo más profundamente en tendones y en el músculo. También es importante recordar que estos receptores reciben la señal, la transforman en energía neuronal, en potenciales de acción, la llevan al sistema nervioso hasta llegar a la corteza cerebral, donde esta sensación se convierte en percepción. Cuando hablamos de las vías somatosensoriales tenemos que hablar de dos sistemas, el sistema anterolateral o espinotalámico y el sistema de la columna dorsal. El sistema anterolateral o sistema espinotalámico es un sistema que se encarga de la sensibilidad superficial, es decir, de la función táctil no discriminativa, de la sensibilidad dolorosa y de la sensibilidad térmica. La forma en que esto sucede es muy interesante. Esta vía, por supuesto, se inicia en los receptores y luego va por la médula espinal, por el bulbo, la protuberancia, el mesencéfalo, el tálamo y la corteza cerebral. Los receptores reciben la información y la llevan por la primera neurona hasta la médula, es decir, tenemos un receptor de tacto en la piel, de presión, de temperatura o de dolor, y esto se lleva a través de esta neurona hacia la médula. Entonces la primera estación sería la neurona del ganglio sensitivo espinal. Luego se hace sinapsis con otra neurona que, llegando a la médula, hace una decusación hacia el lado contralateral, y eso es muy importante. Es decir, llega la información a la primera neurona y de ahí hace una decusación. Por eso tenemos fibras de decusación en la comisura anterior. Estas fibras de decusación van a llevar la información del lado izquierdo hacia el lado derecho a través del tracto espinotalámico anterior y el tracto espinotectal, que en conjunto forman el tracto espinotalámico lateral. No olviden eso, que es el sistema del tracto espinotalámico lateral. Esta información entonces llega a la médula y ni bien llega, reitero, pasa al otro lado, sube por la médula espinal, atraviesa el bulbo, el mesencéfalo, o la protuberancia, luego el mesencéfalo, hasta llegar hasta el tálamo, hasta el núcleo ventro-póstero-medial. De ahí, la información tiene que ir hacia el brazo posterior de la cápsula interna y hasta la corteza sensitiva. Entonces, lo importante es reiterar que la información de los receptores llega hasta la primera neurona, hasta el ganglio sensitivo espinal, luego hace un relevo hacia otra neurona que decusa del lado izquierdo hacia el lado derecho, o del derecho hacia el izquierdo, es decir, desde un lado hacia el otro, y forma el tracto espinotalámico que viene desde la espina hasta el tálamo, por eso su nombre, y del tálamo estas fibras llegan finalmente a la corteza cerebral, y eso es muy importante para entender algunos síndromes que vamos a ver posteriormente. Entonces, haciendo un resumen, el receptor recibe la información por la primera neurona, llega a la médula, inmediatamente hace relevo y hace una decusación, información del lado derecho pasa hacia el lado izquierdo, y de ahí se forma un camino directo hasta el tálamo. En el tálamo hay un relevo, una neurona
que lleva la información del tálamo hasta la corteza somatosensorial y de ahí se distribuye hacia la corteza cerebral con las áreas suplementarias y otras. Pero lo importante es recordar que al ingresar la información inmediatamente pasa al otro lado. El sistema de la columna dorsal se encarga de la sensibilidad profunda, es decir, se encarga de medir la presión, que es la varestesia, el peso, barognosia, la vibración o palestesia, el sentido de actitud segmentaria y la discriminación de 2 puntos, llamada también táctil discriminativo. Y esta vía también tiene sus receptores. Igual que en la anterior, van por la médula, el bulbo, protuberancia, mesencéfalo, tálamo y llegan a la corteza, pero por un camino especial. Los receptores reciben la información, igual recibe la neurona, el ganglio sensitivo, pero una vez que llega a la médula no pasa hacia el otro lado, sino que sigue subiendo hasta que llega hasta los núcleos gracilis y cuneatus o de Gori de Burdach que están a nivel del bulbo. Entonces, la información llega a la médula espinal y de ahí sube hasta el bulbo. No se decusa sino hasta llegar al bulbo, que ya es parte del tallo cerebral, y ahí genera una vía. Y esta vía, cuando está a este nivel, se denomina la vía del lemnisco medial. Este lemnisco medial sigue llevando todo hasta el tálamo, específicamente hasta el núcleo ventro-posterolateral del tálamo, que también va a llevar la información hasta la corteza sensitiva. Entonces, repasemos nuevamente. Los receptores reciben la información, llega a la primera neurona. Una vez que llega a la parte posterior de la médula, al cordón posterior, sube hasta los núcleos gracilis y cuneatus del bulbo y recién se decusa ahí, forma el lemnisco medial, llega hasta el tálamo y de a la corteza sensitiva. Nuevamente, para no olvidar, el receptor recibe la información, la primera neurona llega hasta la médula y de ahí sube hasta el bulbo. Y en el bulbo es donde recién hace un relevo y decusación en los núcleos gracilis y cuneatus y de ahí sube hasta el tálamo y del tálamo a la corteza somatosensorial y se distribuye. Entonces, esta vía del cordón posterior se decusa recién en el bulbo. Por eso tenemos que diferenciar eso. Una vez que llega hasta la corteza cerebral, ahí tenemos un área que es el área sensitiva primaria, que corresponde a las áreas 1, 2 y 3 de Brodmann, pero también vamos a tener otras áreas que son las cortezas somatosensitiva secundaria, áreas de asociación, que permiten que esa sensación se convierta en percepción. Una vez que ya está la corteza cerebral con esa información, reitero, va a procesarla. Y vamos a ver que ese procesamiento va a tener áreas de mayor privilegio. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay áreas de la corteza cerebral que están destinadas a ciertas partes del cuerpo. Y noten ustedes que la que está relacionada con los labios tiene un tamaño muy importante. La cara tiene un tamaño tan importante como todo el tronco y tiene una extensión en nuestro cuerpo menor. Entonces, podemos decir que el rostro y los labios, además del dedo pulgar, son áreas que tienen mayor corteza cerebral destinada para que las sensaciones se vuelvan en percepciones. Entonces, de esta manera, hemos estudiado las vías sensitivas y es muy importante recordarlas porque en base a estas características vamos a poder entender varios síndromes que nos hablan de alteraciones del sistema sensitivo. Entonces, nos vemos luego en la segunda parte.